Aquí estamos en el espacio de Monte 24, inaugurando un nuevo contenido que en este caso está referenciado a los productores locales. Y aquí hoy vamos a inaugurar la sesión con la sesión apícola. Tenemos invitados a dos conocidos productores locales, los cuales vamos a charlar con los cuales vamos a charlar con ellos de las distintas circunstancias que atraviesa la producción apícola a nivel local y de conocerlos un poco más en sus detalles, sus historias personales y esas cosas. Bienvenidos, Cristian Di Rocco y Walter Castec, a este espacio y gracias por estar acá con nosotros acompañándonos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Federico. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar un poco sobre el tema de apicultura. Buenas noches, también agrego gracias por la invitación y tratar de que ustedes puedan evacuar todas las dudas que nosotros le podamos agregar a esta situación. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar por algo básico y elemental. Cuéntenos su historia personal, cómo se iniciaron, cuándo, estas cuestiones básicas de cómo arrancaron ustedes. A ver, Walter, comencemos por vos. Bueno, yo arranqué, estaba estudiando en el Colegio Agropecuario ya por el año 98 y empecé agarrando enjambres con cajones de manzana. No tenía elementos en sí para trabajar en la apicultura y bueno, un poco como que me cansó y abandoné. Después más o menos en el año 98 como que me reinicié otra vez y ahí empecé comprando núcleos, 10 núcleos y bueno, y ahí empecé con altibajos, con mejoras, qué sé yo, hasta, bueno, me fui manteniendo hasta ahora, hasta la actualidad. Muy bien. Cristian. Bueno, yo empecé, yo todavía estaba en la escuela agropecuaria, me acuerdo que tenía 16 años, hice una pasantía en el Ministerio de Asuntos Agrarios y en la Facultad de Agronomía de La Plata con la ingeniera Cecilia Monteira y con un compañero de escuela. Bueno, a raíz de todo esto y del gusto que sentía yo por la apicultura, Cecilia nos ofreció al año siguiente hacer una pasantía en un establecimiento de este partido. Bueno, en la franja con el señor Néstor Ramos, que era el que estaba a cargo de las colmenas. Y ahí, bueno, estuvimos 2 años trabajando, nos íbamos intercalando una semana cada uno, iba a trabajar y ahí, bueno, arrancó mi interés por las abejas. Y bueno, empezamos de a poco, con una colmena, haciendo siempre otros trabajos, hasta que me pude estabilizar en la actividad, en el rubro. La pregunta es, Cristian, ya que dijiste eso, hoy vos como principal actividad es tu trabajo, ¿vos vivís de la apicultura? No, yo tengo otra actividad paralela a la apicultura que yo trabajo en la sociedad rural en el plan de vacunación de aftosa. ¿Y el caso tuyo, Walter? No, tampoco es una actividad principal. Yo, muchos de los que me conocen, trabajé toda la vida en el Instituto Agropecuario Monte y también por circunstancias de trabajo ahí, como estaba a cargo de la sección granja, me tocaba la parte de apicultura y cuando dejó de dar clase Alberto Ulque, que muchos lo deben conocer, que fue un poco el maestro de todos, me tuve que poner un poco a tono con la actividad, entonces también me dio más fuerza para yo seguir. Pero siempre fue como una actividad secundaria, porque me gustaba la apicultura, me apasionó y bueno, y seguí, estuve dando clases de apicultura hasta el año pasado, a mitad de año. Otra pregunta que se podría hacer mucha gente, ¿cómo se sostuvieron hasta hoy? Bueno, fue mucho el tiempo que pasó hasta que uno pudo tener una cantidad
más o menos de colmenas, para que la actividad sea rentable. Y bueno, en el medio, o sea, hemos pasado épocas de sequía, tuvimos una problemática muy grande en un momento que fue el tema de la barroa, y bueno, sorteando esos obstáculos, uno fue que se mantuvo en el tiempo, y también por el apoyo de otros apicultores con más experiencia que uno, porque yo era muy chico cuando arranqué la actividad. Gracias a eso me pude sostener en el tiempo, y bueno, hoy puedo decir que estoy mucho mejor, obviamente, que en mis comienzos. Bueno, yo también, como me sostuve, no mezclando las cosas, la actividad de uno con una actividad que era un poco jovista, entonces con sus traspiés, porque por ahí tenía 10 colmenas, se me morían 5, otra vez a empezar de nuevo, hacías 10 colmenas más y se te morían las 10, entonces bueno, tratar de ir sosteniendo y buscándole la vuelta y no sacar recursos de otros lados porque no los tenía tampoco, entonces uno trata de ir mejorando, entonces después se va capacitando, uno empieza a conocer gente, con la ayuda también de otros apicultores, o tratando de hacer cursos, ir a charlas, jornadas, entonces ahí fue mejorando la actividad de uno con respecto a lo que es manejo, sanidad y otros quehaceres que tiene la apicultura, de todos los procesos que tienen, porque toda la apicultura se divide en procesos. Cada actividad dentro de la apicultura es un proceso, tanto la cosecha, la cría, la de hacer núcleo, el alambrar un cuadro, el armar un cajón. Entonces, eso va mejorando uno y le va poniendo empeño porque le gusta, como que por ahí lo lleva adentro. Entonces, va saliendo a flote en ese sentido. A ver, una pregunta para que pueda interesar. ¿Cuáles son, a criterio de ustedes, los principales problemas que tienen los apicultores chicos, medianos, como son ustedes? Bueno, yo creo que el principal cuello de botella que hay en la apicultura es el tema de la comercialización. El tema de la comercialización me parece que es un cuello de botella bastante grande, debido a que un apicultor mediano debe comprar sus tambores para envasar su miel que va a vender posteriormente, pero esos dichos tambores no son devueltos y no hay, digamos, muchos acopiadores para vender, o sea, no hay gran oferta de acopiadores o de canales de comercialización. Entonces yo creo que ese es un cuello de botella importante. O sea, que vos, apicultor, le tenés que vender a un acopiador en un tambor que no recuperás. Exactamente. Yo creo que el principal cuello de botella es ese. Uno no recupera el tambor que vende. Uno para la cosecha siguiente tiene que volver a comprar ese tambor para poder envasar. ¿Y vos, Walter? Sí, comparto con Cristian también, que ese es un gran problema que no tiene solución, porque se ha tratado en muchas jornadas, se han charlado en reuniones y no tiene una solución. El que te compre la miel te vende el tambor y a su vez después vos se lo tenés que dar a él y volverlo a comprar para la próxima cosecha. Y también los insumos son bastante costosos, no es que los insumos, o sea, tanto sea cera, materiales, reinas, núcleos, son costosos, entonces también cuesta hacer la actividad. Uno, a la vez que va creciendo en colmena, puede ya bajar un poco esos costos, porque de las mismas colmenas va haciendo otras. Si no, los costos siempre son un poco altos para sostener la actividad. Hoy sabemos que cada vez la actividad apícola se va regulando más, tiene más regulaciones, y una de esas regulaciones, según la argumentación oficial, es que es todo
a favor de la apicultura. Esto es una palabra que llamamos trazabilidad. Dentro de eso está lo que decías vos, Cristian, ¿no? El tema del tambor, ¿tendrá que ver con eso? Sí, bueno. Ahora los tambores salen rotulados. Hay una reglamentación que se empieza a regular a partir del 2019, no tengo bien el mes, pero que todos los tambores que uno compra salen rotulados ya para su posterior venta. Eso significaría ya la trazabilidad. Es más, el tambor debe salir de una sala de extracción habilitada. Es un procedimiento que el apicultor debe hacer desde internet, donde cargan sus datos para poder vender el tambor. ¿Cuáles son, Walter, los canales comerciales que has, digamos, desarrollado, que te han permitido subsistir y progresar a lo largo de los años? Bueno, los canales comerciales, como un poco lo que estamos hablando, son los número uno son los acopiadores. Uno, mal que mal, tiene que, o bien tiene que dirigirse a ellos, y que son los que compran la miel. Entonces uno siempre lo que cosecha se lo vende a ellos, y por lo general es la gran cantidad. Después se puede hacer un poco de minoría, algún envasado o venta particular, pero es lo menos. Siempre los volúmenes son a acopiadores. O sea que la principal fuente comercial de tu producción es la miel a granel en tambores. Exacto. Eso es el destino final, y para lo que uno hace la producción. Uno va a producir miel para vender miel, ¿no es cierto? A granel o en tambores, o con todas las normas que ahora se están poniendo en vigencia, porque quiero aclararle también un poco con lo que hablaba Cristian de trazabilidad, que cada productor apícola tiene que estar registrado, y la colmena tiene que estar marcada, y a su vez el lugar tiene que estar georreferenciado para poder de ahí ya tomar de dónde sale la miel, y por qué sala pasó con numeración y con el tambor numerado hasta que llega a su destino. O sea, que la miel llegue al país que llegue o lo que sea, nos puede llegar de vuelta a su lugar de origen, por el tema de la trazabilidad. Cristian, ¿qué otras alternativas comerciales puede tener un productor, digamos, para progresar en la parte comercial? Bueno, otras alternativas comerciales, yo creo que, y la más difundida, puede ser la venta de núcleos, venta de material vivo. ¿Cómo es eso? A ver, contanos. Claro, o sea, cuando empieza la temporada, uno en septiembre ya por lo general ya está trabajando fuerte con las colmenas, con el tema de la alimentación, sosteniendo las colmenas, o sea que vinieron de una invernada, ¿no?, que fueron alimentadas durante todo el invierno, pero ya en septiembre, o sea, cambia ya el trabajo que tiene el apicultor, anda más sobre las colmenas. Si bien se anda todo el año en las colmenas, hay una temporada baja donde uno recorre los colmenares, pero no requieren tanta atención, sino es bueno hacer un monitoreo, control de varroa, bueno, que las colmenas estén con el alimento suficiente para pasar la invernada. Y bueno, una alternativa, como bien te decía, es el armado de núcleos, o sea, dividir una colmena en una porción más chica de abejas, que sería, una colmena tiene 10 cuadros de abejas, dividirlo en un núcleo que puede tener 2, 3, 4 o 5 cuadros de abejas. Eso sería con lo cual se iniciaría, alguno que nos esté escuchando se quiere iniciar en la apicultura, ¿se inicia con eso, Cristian? Por lo general, el apicultor que se inicia, o sea, compra un núcleo. Se puede comprar una colmena, lo que pasa es que la colmena tiene otro valor, y yo creo, por experiencia personal, también que es mucho más fácil arrancar con un núcleo, porque uno va viendo la evolución de la colmena, va acompañando la evolución de la colmena.
siempre siguiendo los pasos, porque no es tan sencilla la atención de la colmena. Hay que saber en qué momento alimentar, porque la colmena, o sea, se incentiva, ¿no?, para que la reina ponga cría, se sostiene con la alimentación y se le da jarabe pesado en invierno. Hay que conocer algunos pasos básicos, pero que un apicultor que se inicia con muy poquitos núcleos lo puede hacer tranquilamente. Walter, relacionado a lo que lo decía Cristian recién de los trabajos de invierno, de primavera, de verano, ¿cuáles son esos trabajos que tiene el apicultor a lo largo del año? Bueno, como fin del trabajo en la actividad apícola es la cosecha. O sea, la cosecha es el final de toda la producción o de todo el trabajo durante el año, como creo que en cualquiera de las otras producciones también. Entonces, terminamos la cosecha y empezamos ya en marzo, abril, empiezan a achicarse las colmenas, a prepararlas para la invernada, con suficiente comida que uno le haya dejado de la cosecha anterior, o agregándole alimentación. La cura, con una enfermedad que es la más preocupante y la principal que tenemos, que es la varroa, y después, mensualmente, uno siempre va por el colmenar a ver en qué situación está cada colmena, porque a pesar de que puedan ser todas colmenas hermanas, llamándolo entre comillas, no todas son iguales. Entonces, unas también, a otras le puede faltar comida, otras no, otras se puede haber muerto, distintas situaciones. Así hasta que llegamos a primavera. En primavera también empieza un poco el tema de, otra vez, la curación de varroa, que se hace 2 veces al año, en teoría. A veces hay que hacerla ahora hasta 3 veces, porque es un animal que va tomando cada vez más resistencia a los medicamentos que se le van poniendo. Y últimamente, ya, hablando de la varroa, que me acordé, siempre teníamos la idea que la varroa estaba depositada arriba de la abeja y le chupaba la sangre a la abeja, ¿no es cierto? Y la sangre de la abeja se llama hemolinfa, entonces la mataba. Es un ácaro, que es como un piojo, una pulga que se prende arriba de la abeja. Resulta que aparentemente estudios recientes han descubierto que no es que chupa la sangre ahí, sino que toma los jugos del hígado de la abeja. Entonces la está matando por dentro y no por fuera, y uno hace una curación externa de un parásito externo y no interno. Entonces, bueno, eso se está probando. Y a su vez ahora ha tomado tanta valor y tanta resistencia esa enfermedad que no se puede llegar a verla arriba de la abeja o en el lomo de la abeja, sino debajo del estómago, porque se está protegiendo de las curaciones que uno le hace. Entonces, bueno, ese es el gran dilema que tenemos y, bueno, puede llevar de 2 o 3 curaciones al año. Bueno, vamos a pasar a otro tema ahora que me parece interesante de conversar en esta charla así de amigos que estamos manteniendo, que es el trabajo. Yo sé que ambos han tenido experiencia en el tema de trabajar en asociación, en grupos de productores. Cuéntenme y a mí y a la audiencia, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar en una asociación con otros colegas? No, siempre la experiencia de trabajar con otros colegas es muy buena y es enriquecedora hasta para uno mismo, porque hay apicultores, digamos, de todas las edades, entonces con más o menos experiencia, y uno siempre saca las cosas positivas de que yo hice esto y a mí me funcionó, no, pero yo lo hice de esta forma, también me funciona, y a mí no me funcionó en ninguna forma. Entonces siempre esas cosas son importantes. Tratamos nosotros siempre de estar en contacto con, por ejemplo, ser socio de la Cabaña General Belgrano, que depende del Ministerio de Asuntos Agrarios, entonces es información oficial y al día de lo que sucede. Yo, como parte de la institución del Instituto Agropecuario, he estado en contacto y he participado de las Olimpiadas de Apicultura que organizaba la Cooperativa Apícola de San Vicente. Entonces estás en contacto con apicultores también, con su problemática,
Y bueno, y también las reuniones que hemos hecho nosotros en el Colegio Agropecuario, que nos prestaban las instalaciones para reunirnos una vez por mes o cada 2 meses y exponer los problemas, las inquietudes de cada uno de los apicultores de monte. Cristian. La experiencia en el grupo fue buena, lo que decía Walter, o sea, las experiencias de otros apicultores que ya habían pasado por algunas cosas, eso siempre sirve, porque por ahí a veces uno se equivoca, entonces fundamentalmente a uno le sirve para no volverse a equivocar. Después, otra de las cosas buenas que ha tenido el grupo, o sea, se han conseguido charlas, capacitaciones, ha venido gente, técnicos del Ministerio de Asuntos Agrarios, se ha hablado del tema de salas de extracción, manejo de colmenas, el tema de sanidad, que nosotros es algo que siempre se ha hecho mucho hincapié, el tema de sanidad. Y una cosa que por ahí yo quería agregar es que más que nada, o sea, para el apicultor que se inicia o el que no tiene tanta experiencia, es que es fundamental que se haga la rotación de principios activos. Si yo curé con un producto en otoño, con ese mismo producto yo no voy a curar después en primavera. Eso es fundamental para que no se haga resistencia, o sea, para que el ácaro varroa destructor no haga resistencia. Sí, es un principio, lo que vos estás diciendo es un principio químico que está para todas las especies animales, de rotar los principios químicos. Como los humanos, cuando vamos al médico nos dan un antibiótico un tiempo, después nos hacen rotar, los vacunos, en fin. Todo lo que estás diciendo es eso, básicamente. Deduzco que, por las opiniones de ambos, es que ha sido muy positiva o es muy positivo trabajar en grupos. Y ahora viene una pregunta muy personal, es decir, ¿por qué los argentinos, los apicultores, les cuesta tanto trabajar en grupo? ¿Por qué? Porque a veces somos un poco individualistas en nuestra producción. Se venía de una apicultura muy escondida, digámoslo así. No era tan abierta los apicultores antiguos, digamos, a pesar de que acá creo que un maestro fue para todos un poco, fue Ulque, que era uno de los que estaba abierto y uno le podía comprar núcleo, te prestaba la sala para cosechar. Él era un pionero en eso y le gustaba tanto y era tan apasionado que no tenía ningún problema en ese sentido. Y después, bueno, cada uno, como esto lleva sus tiempos, cada uno maneja sus tiempos y como es una actividad individual, o sea, vos no es que esté encerrado así, vos no le podés ir a consultar nada, no, es por la misma actividad que uno, bueno, uno está en el momento de cosecha, el otro en este momento, pero vos decís, bueno, hay que curar, bueno, ¿con qué curamos? Nos juntamos, vemos con qué remedio, qué principio activo, bueno, encargamos ese, listo, ahí nos juntamos todos para esas cosas, o por ahí para si hay que comprar tambores, pero después, bueno, cada uno maneja su individualidad, su comercialización, por ahí se puede, se ha dado que hemos vendido en tambores, en un viaje cargan, bueno, vienen 10 a vos, 20 a vos, 5... se dan esas cosas, no es que tampoco esté cerrado todo el tema, pero es un poco así el trabajo de esto, como creo que todas las otras producciones también son iguales. Al día de hoy, cuéntenos un poco cuáles son los costos o los rubros de los costos más significativos que tienen ustedes hoy en día en la producción apícola. Bueno, yo creo que uno de los costos, o sea, que tiene más incidencia en la apicultura es el combustible y el tema de los tambores. El tema de los tambores y obviamente el jarabe, porque uno para sostener las colmenas, como bien hablamos anteriormente, en el invierno es necesario el tema del jarabe. Y dependiendo de la cantidad de colmenas que tenga el productor, la mano de obra.
Walter, un tema que nos quedó en el tintero. ¿Cuántos kilos de miel promedio, años buenos, años regulares, años malos, puede producir una colmena en el año? Promedio están produciendo entre 15 y 20 kilos. Estoy hablando de esta zona. Sí, sí. La circunstancia es que la miel, ¿de dónde sale? De las flores. Si la abeja no tiene flores, no hay vida silvestre, digamos, no hay campo natural, salvo que se siembra alguna pastura. Los otros cultivos arrasan con las praderas naturales, digamos. Y la abeja depende mucho del trébol, del cardo, del eucaliptus y otras especies, tanto frutales, hortalizas, etcétera, que es lo que por ahí menos tenemos. Entonces el avance de la agricultura ha perjudicado también a que los rindes sean mucho menor de lo que se hablaba de cuando yo empecé, que hablaban de un promedio de 40 kilos por colmena, hasta 60 algunos. Vos ibas al campo, dejabas una colmena y se llenaba. Ahora hay que hacer, digo yo realmente lo pienso de esta forma, digo, ahora hay que hacer realmente apicultor para ir tratando de llevarla a la colmena para obtener la mayor producción posible y dónde conseguir el lugar para que esa abeja tenga flores para succionar ese néctar que es el que va a producir la miel. Cristian, se habla mucho de la calidad de la miel argentina. Y la pregunta puntual es, ¿cómo es la calidad de la miel que se produce en monte? La calidad de la miel argentina y puntualmente montense es buena, es muy buena, e inclusive las mieles locales han tenido premios en exposiciones como Masía, mieles de la zona de San Miguel del Monte y de los alrededores. O sea, son mieles claras, son mieles buenas. Eso depende mucho de la floración. En base a la floración que hay, puede ser más oscura, más clara, el color de la miel. ¿Te referís cuando decís floración, te referís a las especies más dominantes que florecen? Exactamente. Sí. Yo quería... Adelante. Decí lo que quieras. No, yo quería agregar algo con respecto al tema de los rindes, de los kilos, que hablaba Walter hoy, es que, o sea, fundamentalmente pasa en el partido de monte y en general que todos los lugares puntualmente, si bien estamos en una misma zona, no son iguales. O sea, hay campos donde no sé, donde se puede sembrar una colza, un girasol, que el rinde va a ser mucho mayor del campo donde hay solamente soja o donde no hay ningún tipo de floración. Por lo general el apicultor lo que hace es agarrar el campo que te ofrecen muchas veces y no el campo ideal. O sea, uno no puede hacer un análisis del campo para ver si lo toma o no. Generalmente nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Nos ofrecen un campo y ponemos colmenas en el campo que nos ofrecen. Walter, una pregunta muy general. ¿Qué ventajas tiene hoy un apicultor de estar registrado? Y bueno, las ventajas de un apicultor registrado son todas, porque te da una identidad como apicultor, te da que vos tenés unas colmenas propias, vos tenés un número como si tuvieras una patente, y que estás registrado con todos tus datos y que lo que haces y lo que tenés es legal y podés tener acceso a créditos o cualquier otra cosa que pueda venir, o aparece un desastre, inundación, bueno, podés obtener ayuda. Siempre es importante estar registrado en ese sentido, así que uno como apicultor tiene que hacer el RENAPA, es el famoso número RENAPA, que bueno, después lo va renovando, qué sé yo, pero es la identificación que tenemos nosotros de que esas colmenas son propiedad nuestra. Cristian. Bueno, yo quería, sí, adhiero a lo que decía Walter, y también
explicarle por ahí un poco a los principiantes cómo es el tema de la inscripción al RENAPA. El RENAPA son planillas, o sea que las emite la municipalidad. Por lo general se puede hacer por autogestión o se puede hacer desde el municipio. Nosotros, particularmente los apicultores acá en Monte, lo hacemos desde el municipio. Virginia nos da las planillas, uno tiene que completar una serie de datos en dichas planillas, y lo que se hace ahora, que antes no se hacía, es el tema de las coordenadas, latitud y longitud, para tener la georreferenciación de cada uno de los apiarios. Eso por lo general se puede hacer también articuladamente con SENASA. O sea, sabiendo dónde están las colmenas ubicadas, se va con ese dato, nombre del campo o del titular del campo, a la oficina local de SENASA, y mediante estos datos te dan la latitud y longitud. Completando estas planillas, se entregan en la municipalidad, en el área de producción, y se paga un sellado y un timbrado, o sea que no son costosos, y mediante este proceso nosotros ya tenemos el RENAPA. Esa era la pregunta que ya un poco la anticipaste. ¿Es costoso registrarse? No es costoso porque vos pagás una vez y creo que dura 2 años ahora, ¿no? Sí. Antes era 5 y ahora se unificó el número porque antes había un número provincial y un número nacional de RENAPA, entonces uno se vencía en una fecha y otro tenía otra fecha de vencimiento, entonces ahora se unificó y está también legislado las colmenas donde tienen que llevar la marcación, marcarlas a fuego, digamos, con hierro, por si vos transitas con esas colmenas y pasás por un destacamento policial o algo, te paran y vos tenés que andar, por supuesto, con el papel de RENAPA y te acreditas que sos apicultor, y las colmenas marcadas no tenés ningún tipo de problema. Así que a modo de resumen, estar registrado no es costoso, tiene ventajas, incluso para cuando haces traslado de colmenas, porque si no tenés el RENAPA entiendo que te pueden secuestrar las colmenas. No tenés un registro porque no hay forma de comprobar que son propias, ¿no? Sí, es necesario. O sea, bajo el nuevo formato del RENAPA se imprime una hoja, no son más las tarjetitas que mandaban antes, que era uno el RENAPA, el provincial, y el otro el nacional. Ahora está todo unificado. Y mediante una aplicación que se baja al teléfono, en cualquier destacamento, o cualquier operativo policial que te para, te sacan una foto a la planilla y ya aparece nombre de productor, cantidad de kilos cosechados, y bueno, todos los datos. Perfecto. Bueno, para ir finalizando esta charla de amigos que hemos tenido, una pregunta que a lo mejor se la pueden preguntar muchos de nuestros televidentes. ¿Cómo se puede, o cómo un consumidor puede identificar una miel pura de una miel que está adulterada? Bueno, cuando hablamos de miel adulterada, entre comillas, es porque tiene un agregado de esos aditivos o jarabes que uno le da para consumir a la abeja para el mantenimiento en invierno. Lo que se puede hacer, hay que hacer un análisis físico, químico para determinar el tipo de adulteración, pero lo más normal que uno tiene que ver, la miel, por su característica, los azúcares en invierno se cristalizan, la miel se endurece. La miel que se endurece es pura, o sea, no hay forma de pasarlo, pasa de líquido a sólida en invierno, por la temperatura también. Y ahí lo que hay que ver a veces es que la rotulación de los potes donde se vende miel, aclaran que dice jarabe de maíz con base de miel. Entonces, si dice jarabe de maíz, ya te está diciendo en ese rótulo que no es miel pura. Entonces puede estar en pleno invierno y está líquida.
¿Qué pasa? Sí, la adulteran para que tenga un poco más de rinde, si no hay envases que vos no podés poner en un, no sé, en un osito o en una botellita, una miel que se endurece porque va a estallar el vidrio, del osito va a tener que cortarlo todo porque lo va a tener que romper, o si no, la solución para eso es ponerla a baño María la miel y vuelve a su estado líquido. Luego se va a volver a endurecer. Pero esa es la característica más normal. Lo que pasa que, bueno, el más práctico es comer la miel, a veces a muchos les gusta líquida para poner en el pan o en la galletita, qué sé yo. Pero en teoría la miel normalmente en invierno se endurece, se cristaliza. Cristian, para finalizar, ¿qué le dirías vos a aquel que piensa o que tiene en mente o que le gusta para iniciarse en apicultura? ¿Qué de tu experiencia? Sos una persona joven, pero experimentado. ¿Qué le dirías vos, qué consejos, qué opinión le darías vos a ese tipo de gente? Yo creo que el mejor consejo que uno puede dar en base a la poca experiencia por ahí que yo tengo es que el apicultor que se vaya a iniciar a un nivel jovista, que arranque con núcleos o con la menor cantidad de colmenas posible. Para ir acompañando el desarrollo de la colmena, para ir entendiendo cómo funciona esa colmena, y bueno, porque la colmena, o sea, solamente no es ir y atender, mirar la colmena, cosechar. La colmena tiene un trabajo que va más allá, que es, bueno, cambiar cuadros negros. El tema de las edades de la reina influyen mucho en la variación de los kilos de miel. O sea, si yo tengo colmenas en un campo bueno, pero cosecho poco, probablemente ahí tenga incidencia o que puede haber cuadros muy negros o que la reina puede ser vieja. El tema de la genética influye mucho. Hay muchas cabañas buenas que uno se puede acercar y ver el tema del desarrollo genético, que es muy importante en esto. Y yo creo que básicamente es también consultar. Hoy en día tenemos todos al alcance de la mano internet para ver instructivos, tutoriales, y bueno, también se pueden acercar a los apicultores. Yo creo que la mejor experiencia que se puede transmitir siempre es de un apicultor que ya ha pasado por un montón de cosas que el apicultor nuevo o el aprendiz todavía no. Walter, complementando un poco, me gustaría profundizar algo que dijo Cristian, también para finalizar. Cristian habla de genética. Entiendo que tenés abejas silvestres, como abejas salvajes, llamarle que que cualquiera puede tomar así de una planta cuando está un enjambre, o si no ir, cuando Cristian habla, ahí el próximo fin de semana va a haber un encuentro importante en General Belgrano, donde se va a hacer el segundo encuentro nacional de criadores de abejas reina. ¿Qué importancia tiene esa genética? ¿Cómo se mejora? ¿Eso es como cualquier raza de animal? Yo el año pasado concurrí al primer encuentro que se hizo. Es muy interesante y yo todavía compré algunas reinas ahí para tratar de ir mejorando la genética de uno. La genética, cuando uno habla de genética, ¿en qué va? El mejoramiento de la mansedumbre de la abeja, en la producción de miel y en la capacidad que tiene la reina para producir abejas. Porque si no tenemos abejas, no tenemos miel. Como si no tenemos flores, por más que tengamos abejas, no tenemos miel. Entonces, por eso es importante la genética e ir mejorando día a día lo que uno tiene. Las cabañas se preocupan por traer o obtener lo mejor. Ellos importan reinas, hacen cruzamientos. Entonces uno que lo tiene acá al alcance de la mano, es importante tratar de, aunque sea de a poco, una pequeña inversión, porque ahí también los costos son elevados, de las reinas, de ir introduciendo nueva genética. Entonces uno también va
tiene que ir en el camino de que la colmena tiene que tener buena producción de abejas, la reina una buena postura, mansedumbre y producción de miel. Bien, ¿les queda algo en el tintero que pueda ser de utilidad, que quieran comentar así como comentario final? Sí, también con respecto a lo que decía Walter, es que para el que recién empieza en esto, con pocas colmenas, como decía yo, o con núcleos, que no se desanimen cuando la colmena no evoluciona como uno espera, porque pasa muchas veces, me ha pasado a mí y le pasa a la mayoría de los apicultores. Pero bueno, el tema está en ir aprendiendo de esos errores que por ahí uno a veces comete, o también, o sea, puede pasar que uno compra reinas fecundadas o celdas reales y no funcionan todas iguales. O sea, el porcentaje no es de 100 celdas reales que yo compro, las 100 celdas reales funcionan bien. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ciertos parámetros para saber que hay un margen de error. Y bueno, con respecto al tema anterior que había sacado, que habías estado hablando, Sergio, yo quería decir que hace 3 años, con respecto al tema de la formación de grupos, hace 3 años acá se hizo una charla. Se trajo una charla que fue de un laboratorio de venta de productos apícolas, de medicamentos, y vino una empresa exportadora a hablar sobre la cadena de comercialización y todo el tema relativo al precio de miel. Siguiendo a eso, el año pasado se hizo una reunión donde vino gente del SENASA Central y de la oficina del SENASA local, a asesorar un poco también sobre nuevas tecnologías en la parte apícola, donde uno, mediante una aplicación, se puede directamente contactarse con la oficina, con SENASA Central, para, digamos, si por el tema de enfermedades, o sea, ya sea apiarios abandonados, mortandad de colmenas y pequeños escarabajos de las colmenas, que el pequeño escarabajo de las colmenas es algo que todavía no ha ingresado en Argentina, pero está en la frontera, así que en cualquier momento yo creo que puede llegar a ingresar acá y uno tiene que tener mucha información sobre eso. Entonces está bueno que la gente que nos está escuchando ahora que pueda indagar sobre el tema. Se llama Pequeño Escarabajo de las Colmenas, PEC. Muy bien, bueno, yo me queda nada más que agradecerle su predisposición, su tiempo, y a la audiencia, bueno, espero que le haya resultado útil y grata esta charla que hemos querido dar con amigos. Walter, me decías, palabras finales. Sí, no, palabras finales que, con respecto al que le guste la apicultura y se quiera dedicar a esta producción, lo principal es querer la abeja, entender a la abeja, no tenerle miedo a la abeja y ver que está haciendo también una ayuda al medio ambiente. La polinización de las abejas hace que las plantas no desaparezcan. Y si las plantas no desaparecen, no desaparece la comida tampoco. Las plantas generan alimento para otra cadena. Entonces es muy importante, y también la abeja nos produce un alimento que cada vez se demanda más, que es la miel, que es muy energético. También nos produce cera, propóleo, polen y veneno, que también todo eso en conjunto es para el bien de la salud humana. Así que principalmente uno que le ha tomado cariño a la abeja y a la apicultura y medio a veces un poco se apasiona con ese tema, hay que querer a la abeja y entenderla también lo que hace. Bueno, muchas gracias, la verdad que tus palabras finales son muy, muy lindas y coincido plenamente con ellas. Así que nada más, y será hasta el próximo encuentro aquí en el espacio de Monte 24. Queremos agradecer
en especial a la Municipalidad de Monte y al ingeniero Sergio Montenegro por habernos ayudado en el tema de las charlas apícolas y haberse interesado tanto en estos temas. Y bueno, muchas gracias, Sergio. No, un de saludo nada. a Federico también. Es un gusto y bueno, también agradecer este espacio de Federico porque creo que este espacio son los nuevos canales de comunicación y bueno, esperamos que esto haya servido para a los que están iniciados y aquellos que se quieran iniciar. Hasta la próxima.